Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión monográfica del ciclo Feminismo siglo XXI, diálogos entre la cuarta ola y la reacción machista, que tiene por título De los pactos de caballeros a la democracia paritaria, fruto de la colaboración entre la Cátedra UNESCO, el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social y la Cátedra Leonor de Guzmán. Agradezco especialmente, sé que el rector venía de camino, que quería y quiere apoyar este acto, no está presente en este momento, pero bueno, agradecemos especialmente su muestra de compromiso con la igualdad. Debo reconocer que me siento especialmente entusiasmada porque la Universidad de Córdoba pueda contar esta tarde con la presencia de Soledad Murillo, profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca, y Blanca Rodríguez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Y me alegro muchísimo por los y las estudiantes que van a poder disfrutar de esta sesión. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bajo un formato que se adecua más al de una conversación y se aleja un tanto de un formato académico, va a presentar la sesión el profesor Octavio Salazar y yo creo que nos invitará a reflexionar críticamente sobre si el poder sigue siendo una cuestión de hombres, si hemos conseguido romper los pactos entre caballeros, o si siguen siendo necesarias las acciones positivas para impulsar la presencia de las mujeres en el ámbito público, incluso si la paridad es o no una cuestión de presencia. Sobre estas y otras cuestiones tenemos la oportunidad de conversar en profundidad y simplemente darles las gracias y espero que disfruten de esta sesión. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Celia, por la introducción. Bueno, para mí es una enorme satisfacción de entrada ver el salón con tanta gente joven, con tantos alumnos, alumnas, muchos de vosotros y de vosotras intuyo, ¿no?, de la facultad en la que yo desarrollo mi trabajo habitualmente, y teniendo la posibilidad de salirnos de esa aula donde muchas veces estamos excesivamente condicionados por los programas, por las materias, ¿no?, por la presión, ¿no?, de sacar adelante la asignatura, y donde tenemos poco espacio, entiendo, para la conversación, para el diálogo, para un debate tranquilo, sereno, enriquecedor, que es lo que pretenden ser estos debates en torno al feminismo o los feminismos en el siglo XXI. En esta segunda sesión, después de una primera que tuvo lugar hace aproximadamente un mes, donde con Ana Caballé y Beatriz Ranea conversamos en torno al momento presente del feminismo, si efectivamente había tensiones, cómo podíamos resolverlas, cómo desde dos generaciones distintas que representaban Ana y Beatriz se estaban mirando tal vez de manera diferente a determinadas cuestiones, y hoy de alguna manera descendemos al que yo creo que es el tema o uno de los grandes temas o el tema central, diría yo, de la lucha por la igualdad, que es en definitiva la lucha por el poder, ¿no? Y en definitiva que nos planteemos quién sigue teniendo el poder en nuestras sociedades, ¿no? Y tenemos la gran suerte, y yo tengo además la gran suerte y casi diría la emoción de compartir este espacio de conversación con dos mujeres que, además de ser grandes referentes en el pensamiento feminista, en el trabajo de la investigación sobre la perspectiva de género, tengo la gran suerte de tenerlas como amigas y como cómplices en muchas historias, y estoy súper contento que hayan podido cuadrar la agenda y que estén aquí esta tarde en Córdoba, sin duda regalándonos parte de su sabiduría y de su experiencia también, ¿no?, como ahora os voy a explicar, ¿no? Están conmigo, ya lo apuntaba antes Celia, aquí a mi derecha Sole Murillo, que además de ser profesora de Sociología, ha tenido también experiencia en la política, en el poder, ha sido secretaria de Estado en distintos momentos, ¿no?, en distintas legislaturas, y ahora de nuevo, no sé si luego querrá contarnos algo, vuelve de nuevo a la arena política, ¿no?, en las próximas elecciones locales, y por lo tanto, en el caso de Soledad tenemos la perspectiva no solamente de una mujer académica, sino también de una mujer que ha estado
bregándose, ¿no?, en las instituciones y en las instancias de poder, ¿no? Así que creo que va a ser muy interesante esa doble mirada, ¿no? Y a mi izquierda tengo a Blanca Rodríguez, compañera de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, de las colegas que más ha trabajado sobre cuestiones que saldrán hoy aquí, como la democracia paritaria, las acciones positivas, la ciudadanía, la cuidadanía, como a ella también le gusta reivindicar, y por supuesto otras muchas cuestiones, ¿no? Es decir, que Blanca se haya ocupado de cuestiones relativas a género, a la perspectiva de género, no quiere decir que no haya trabajado otras cuestiones en el ámbito del derecho constitucional, como puede ser la participación ciudadana, como pueden ser las migraciones, y ahora me consta que anda en uno de los temas que me parece que van a ser centrales en el siglo XXI, que es la cuestión relativa a los cuerpos, las identidades, los sujetos, y a cómo le damos respuesta a toda esa diversidad desde el punto de vista jurídico, ¿no?, desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Bueno, pues con este lujo de acompañantes vamos a hablar, pues eso, de poder, ¿no? Vamos a hablar de poder, de paridad. No vamos a hablar de Ana Obregón, aunque sería quizá lo que esperábamos en un día como hoy, pero lo mismo sale finalmente, los derroteros nos llevan también a hablar, ¿no?, de gestación subrogada, de otras cuestiones, ¿no? Y voy a empezar lanzándole una primera pregunta, una primera reflexión en esta primera parte del debate, que luego abriremos al resto de la sala. Es decir, una vez que concluyamos una hora aproximadamente de conversación entre nosotras, abriremos la posibilidad de que, por supuesto, participéis, preguntéis, nos discutáis o planteéis vuestras opiniones. Os agradeceríamos además, y se me olvidaba comentarlo, que si estáis manejando en las redes sociales, cualquier cosa que compartáis sobre este evento, utilicéis el hashtag Feminismo Siglo XXI, que pongáis también la referencia @ucoigualdad, y de esa manera podemos también tener en Twitter o en otra red social pues también un hilo de conversaciones, de reflexiones, de fotografías, de lo que queráis en torno a este evento, ¿no?, para toda esa gente que seguramente nos seguirá por redes, dejando además también claro que, como pasó en la primera sesión, este diálogo se está grabando, por lo tanto dentro de un tiempo tendremos también la posibilidad de disfrutar, ¿no?, en la página de Igualdad de la Universidad de Córdoba, ¿no?, de la grabación del diálogo, ¿no? Y voy a empezar con Sole, ¿no?, porque Sole Murillo fue, yo diría, no sé si decir el alma, pero sí que estuvo ahí peleando muchísimo por esa ley que quienes nos dedicamos a cuestiones de igualdad, pues entendemos que es como esa gran referencia normativa, ¿no?, que es la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del 2007, ¿no?, una ley donde se preveían pues toda una serie de mecanismos que tienen que ver, entre otras cosas, con las acciones positivas, donde se acuñó esa idea, ¿no?, de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas, ley que provocó una reforma de la ley electoral para que los partidos presentaran candidaturas con un mínimo del 40%, máximo del 60% de un sexo o de otro. Y entonces me gustaría preguntarte, Sole, ahora que ya han pasado casi prácticamente 16 años, ¿no?, de esa ley, es decir, ¿cuál es el balance que tú harías, ¿no?, después de haber estado, ¿no?, de alguna forma pariendo la ley? ¿Cómo valorarías, ¿no?, ese recorrido con su luz y con sus sombras, ¿no?, porque imagino que también habrá alguna que otra sombra, ¿no? Y empezamos por ahí, si te parece. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Es estupendo veros ahí, sentados, qué bien. Pues yo de esa ley recuerdo que las cuestiones más complicadas, las bambalinas, lo que hay detrás de un escenario, que es lo más estimulante, la verdad. Cuando nos reunimos con empresarios durante 1 año y medio, y les hablamos del permiso de paternidad por primera vez. El permiso de paternidad. Nosotros íbamos con un montón de documentación. Yo recuerdo que iba con carpetas que les distribuía a ellos, donde se decía que en los países escandinavos un hombre que no estuviera pendiente de sus hijos e hijas, y cuando digo hijos e hijas puedes tener 18 y 20 años, es decir, que estás ahí detrás, ¿no?, buscando esa complicidad de la que hablaba Octavio, ¿no? Y ellos se quedaron muy asombrados, diciendo, pero ¿de verdad hace falta un permiso de paternidad? Pero si ya los padres ya están... Y me daba cuenta que éramos un país muy tradicional todavía. Somos una democracia muy joven, eso es verdad. Yo siempre lo digo en los foros internacionales. España es una democracia muy jovencita, todavía es jovencita comparada con otras democracias, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el permiso de paternidad del 2019 ya lo preparamos todo para que fuera obligatorio.
y de tal manera que los padres no tuvieran que estar negociando con el empleador o la empleadora, ¿no? Porque eso es una situación difícil, ¿no? Sobre todo si los demás no están en la misma situación que tú, ¿no? Y ya se prepara el 2020 y ahora ya está en vigor, ¿no? Entonces te das cuenta que cuando quieres lograr algo, y eso es importantísimo, en lo personal y en lo profesional, tienes que ser... plantearte la obstinación como tu ruta, ¿no? Decir, no me van a convencer de lo contrario. Recuerdo que un empresario me decía, un tal Cuevas, que era un señor muy mayor, pero en todos los sentidos, no es que tuviera más de 70 años, es que era muy mayor, su forma de pensar, decía, pero si se van a ir a pescar, yo decía, pero bueno, ¿cómo que se van a ir a pescar si precisamente las madres van a estar en una situación donde quieren otra vez plantearse mutuamente lo que significa el estar compartiendo una criatura, ¿no? Otra pelea tremenda fue listas electorales. Finlandia, Noruega, Francia, Alemania solo multan los partidos políticos. Con lo cual los partidos políticos dicen, bueno, pásame la multa, ¿no? Como cuando, no te preocupes, yo te lo pago. Y aquí se cambió la ley electoral. Y cambiar la ley electoral significaba un compromiso, porque nosotras en el año 2007, como ahora en el 2023, somos el 51% de la población, somos mayoría. Somos el 51. Los datos son del Instituto Nacional de Estadística, o sea, no me los traigo yo, soy el Instituto Nacional de Estadística. Y ese 51%, el tema es que tiene que estar sus necesidades, su forma de pensar, de ser, de sentir, de desear, tiene que estar reflejado, ¿no? Y es evidente que si estamos en listas electorales, estamos también en el poder. Yo me acuerdo que también llevé en ese momento una documentación de Clara Campoamor, que era una mujer muy obstinada, ¿no? Que decían los diputados con Clara Campoamor, pero si no encontramos mujeres, decía, bien que las buscáis en las calles, ¿cómo no las vais a encontrar ahora para tener influencia en la vida política, ¿no? Y en la vida social? Entonces, esta ley fue un reto, fueron muchas discusiones. Yo aprendí a morderme la lengua, a no desfallecer, gracias a que tenía un equipo de gente trabajando magnífica, de todas las edades. Era maravilloso cuando tú estás en una tarea y estás entusiasmada, ¿sabes? Eso es fantástico, porque después de una reunión donde está diciendo que los padres no quieren ser padres, que para qué las mujeres van a estar en política, que ellos tienen otras cosas que hacer, resulta que después te reúnes con tu equipo y cargas fuerza, ¿no? O sea que yo creo que las leyes fueron un primer momento y ahora se está hablando de la ley de paridad. Eso es un transcurso muy estimulante, ¿no? Entonces, obstinarse es un antídoto contra la decepción, porque lo es. Fijaros, Soledad, Blanca y el resto de quienes estáis aquí esta tarde, algunos datos de diciembre del 2022, ¿no? Por ejemplo, en los partidos políticos, las mujeres representan ya el 47% en los cargos ejecutivos de los partidos. Entonces, son datos del INE también, como tú decías, ¿no? Tenemos un gobierno paritario, ¿no? Con este último cambio, además de ministras por ministro, la paridad, ¿no? Ha sido completamente perfecta, ¿no? En el Congreso hay un 44% de mujeres, el Senado un 39%. Sí. En los parlamentos autonómicos la media es de un 47,4% y hay parlamentos incluso como el de Andalucía donde se ha superado el 50%, entre otras cosas porque aquí tenemos una ley electoral que establece listas cremalleras. Es muy curioso, sin embargo, un dato que a mí me sigue llamando la atención, que todavía en la administración local hay una separación mucho más amplia, ¿no? Porque fijaros, hay un total de 59,18 hombres concejales y un 40,82% de mujeres, y alcaldesas solamente un 21,74% de los 8.131 ayuntamientos, ¿no? Eso es, ¿no? Y luego, efectivamente, si nos vamos a otros poderes, lógicamente, en el Poder Judicial sigue habiendo ahí un divorcio evidente, ¿no? Entre, podemos decir, la base, que mayoritariamente ya está siendo ocupada por mujeres, pero, por ejemplo, en el Tribunal Supremo hay 55 hombres, 16 mujeres, y solamente 2 mujeres presiden 2 de los tribunales superiores de justicia, ¿no? De las 17 comunidades autónomas, ¿no? Un poco para que tengamos esa fotografía, ¿no? Y en las empresas del IBEX 35, estos son datos de 2021, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración era el 30,7%, ¿no? En España. Blanca, fue hace un par de meses que escuché una afirmación muy rotunda y creo que muy provocadora
que la voy a retomar aquí para que darte pie, ¿no?, a que nos la comentes, ¿no? Estaba en una mesa con Blanca, entonces ella comentó algo así, me corrige si me equivoco, como que le llamaba la atención que en un momento en el que los parlamentos habían dejado de ser el centro realmente del poder político, ahora el verdadero poder está en otras instancias, realmente cómo de alguna manera seguimos cifrando, ¿no?, los logros de la paridad en la presencia de las mujeres en las instituciones parlamentarias, ¿no? Y en listas electorales. Y en listas electorales, ¿no? La paridad, o la presencia equilibrada en listas electorales, el problema con la lucha por la presencia equilibrada de mujeres en listas electorales es convertirla en un fin, es un medio para lograr la parificación ciudadana. Pero claro, es un fin en sí mismo. Si la convertimos en un fin, estamos perdidas, porque eso es simplemente el principio de la historia, ¿no? Para parificar el Estado en todos sus ámbitos. Y bueno, Soledad ha puesto, claro, el dedo en la llaga en los dos puntos cardinales, que son la esfera pública y la esfera doméstica, ¿no?, que son las dos esferas que creó el Estado moderno, con base en las cuales se articuló la ciudadanía sexual, ¿no?, una como masculina, otra como femenina, y se trata de parificar las dos. Y bueno, luego podemos hablar del tema, pero en relación, por ir al grano en relación con lo que tú me preguntas, bueno, eso, el peligro de convertir el medio en fin, sin tener en cuenta, y eso lo sabe la sociología y la ciencia política mejor que el derecho, porque en el derecho nos quedamos con la conquista normativa y tenemos falta de interdisciplinaridad, no en Córdoba, pero en casi todas las universidades de estudios disciplinares, que realmente, unidos también con la antropología social, sociología, ciencia política, economía y otras ciencias sociales, filosofía, para ver primero, y eso como decía, lo estudian más las politólogas y sociólogas, presencia equilibrada en listas electorales no significa presencia equilibrada en sede representativa. Presencia equilibrada en sede representativa no significa paridad de poder político. Paridad de poder político no necesariamente significa políticas feministas. Entonces, son pasos distintos que hay que ir conquistando. Y yo simplemente, para apuntar un dato, antes de entrar al corazón de ese comentario que efectivamente hice, tú dabas datos, Octavio, de presencia de mujeres en sede representativa, en nuestra sede representativa, en sede institucional, y donde está el poder en el ámbito empresarial. Bueno, según la última, porque me imagino que irá cambiando, y sobre todo con esta última remodelación, no sé qué cambiará, digo, no estoy actualizadísima, pero sí lo suficiente como para que el dato no esté muy desviado de la realidad. En las comisiones parlamentarias, en el Congreso, en las del Senado, no lo sé, pero las del Congreso, que son las que de vez en cuando voy siguiendo, las mujeres solemos hacer mucho más trabajo de fondo que trabajo de poder político. Es decir, las mujeres, hasta la comisión COVID, que fue presidida por un hombre, no sé si sigue funcionando, ya digo, no estoy actualizadísima, pero no estoy muy lejana de los datos actuales, todas las comisiones de investigación las habían presidido mujeres, y las comisiones no legislativas también. Las comisiones legislativas, con independencia del tema, no es tanto una división temática de las más económica para varones y más de justicia social o de política social para mujeres, no necesariamente, pero lo cierto es que las comisiones legislativas, es decir, aquella cuya presidencia tiene poder político y tiene relevancia política, 2/3 presididas por hombres. Y lo he ido mirando y ha fluctuado décimas, tipo 80% de las comisiones parlamentarias no legislativas y de las comisiones no permanentes presididas por mujeres. Hay ahí un salto que estudian más las politólogas y dicen, vale, tenemos presencia equilibrada en gobierno paritario, muy satisfactoriamente paritario, podríamos incluso decir, presencia equilibrada de mujeres en sede parlamentaria, más en el Congreso, y también, ojo, con conformarnos con estar en la faja, en el lado inferior de la franja del 40-60, ¿no? Que no parece que aspiremos nunca a estar en el 60, cuando habría mucho que revertir, ¿vale? Pero en términos de poder político, ese otro salto no lo hemos dado aún. Eso por una parte. Y por otra parte, sí, efectivamente, estamos viviendo un momento de seria crisis de legitimidad del sistema parlamentario. Y justo ahora las mujeres nos contentamos con tener presencia paritaria en listas electorales. Está bien como punto de partida, está bien como conquista, pero no es ni mucho menos toda la historia. A mí me recuerda
Claro, celebramos la victoria de Clara Campoamor y el voto femenino en 1931, pero la primera vez que las mujeres tuvieron derecho al voto fue con Primo de Rivera. En España, en Italia fue con Mussolini, en Portugal fue con el Estado Novo. Es decir, ojo con las victorias pírricas, ojo con aquellas victorias, más que victorias pírricas un poco exageradas, pero ojo con los caramelos, con los premios de consolación. Es decir, el poder se está dividiendo hoy en sectores financieros, farmacéuticos, energéticos, algorítmicos, en los propios partidos políticos, sindicatos. Ahí no estamos reivindicando, o lo hacemos, sí lo reivindicamos, pero de otra manera. Entonces, si nos contentamos con tener presencia equilibrada en listas electorales, todo lo más de superar el 40%, sin ni siquiera mirar en qué cuotas de poder político efectivo se traduce, y además nos restringimos a la esfera parlamentaria, que está tan condicionada por un montón de poderes que se interseccionan con ella, yo creo que eso no nos va a llevar a un cambio de paradigma democrático. Tú has utilizado, Blanca, y te voy a pedir un poco que lo expliques, porque me imagino que la mayor parte del público que nos acompaña no tiene la clave de ese concepto, ¿no? Y me parece que es un concepto muy potente, que tú lo explicas muy bien y que nos explica muy bien también el porqué de muchas cosas que siguen pasando, ¿no? Que es ese concepto de la ciudadanía sexuada, ¿no? Me gustaría que nos lo explicaras brevemente, porque creo que merece la pena que nos vayamos de aquí con esa idea, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? La ciudadanía sexuada es un concepto que va unido, no sé si lo conocen nuestro público, el concepto del sistema sexo-género es la atribución de roles ciudadanos en función del sexo biológico, de alguna manera. Entonces el Estado tiene, bueno, yo no soy antropóloga, no sé si todos los sistemas políticos del mundo mundial históricamente, digo, de sincrónica y diacrónica, han tenido un sistema sexo-género. Yo intuyo que sí, pero no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Estado moderno se basa muy sólidamente sobre un sistema de sexo-género muy, muy rígido, binario, en el que no existe la posibilidad de categorías intermedias, y ya en el siglo XIX las personas intersex solo podían ser pseudo, cosa que no había sido así en anterioridad, rígidamente binario y rígidamente dicotómico. Si no perteneces a uno, tienes que pertenecer necesariamente al otro, transitar al otro, y eso va unido al reparto de tareas ciudadanas, un sexo-género a lo público, otro sexo-género a lo doméstico. Esa es un poco la idea de ciudadanía sexuada, que es muy difícil de romper, porque estamos hablando de parámetros que nos acompañan desde allá por mediados del siglo XVIII, ¿no? En la teoría y en la práctica desde mínimos finales del XVIII. ¿Y hasta qué punto, por lo tanto, a partir de esa idea de la ciudadanía sexuada, no digo yo que no lo hayamos problematizado, pero hasta qué punto sigue siendo una tarea pendiente todo lo que tiene que ver con la vida privada, ¿no? Sobre la que Sole trabajó hace ya tiempo, ¿no? En su libro El mito de la vida privada, ¿no? Y cómo efectivamente ahí está otro de esos espacios que de alguna manera también condicionan de qué manera luego hombres y mujeres podemos ejercer una ciudadanía muy diferenciada y asimétrica, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del ejercicio del poder, de tener responsabilidades, de incluso la proyección profesional de las mujeres frente a la que podemos tener nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la vida privada? ¿Qué hemos conseguido, pero que sigue estando ahí como una tarea pendiente en esa problematización, ¿no? de la vida privada, Sole? Bueno, yo creo que lo de la vida privada tiene que ver precisamente con que las mujeres opten o no a un puesto político, ¿no? Entonces yo creo que la palabra conformarse no es precisamente una palabra con la que coincida con Blanca, ¿no? O sea, no te conformas cuando tienes una vindicación, quieres estar en los puestos donde se toman decisiones. Pero es cierto que en todos los poderes políticos se hace trampa, ¿no? En ese sentido, a mí me interesa mucho, yo se lo decía a la Unión Interparlamentaria, que son un grupo europeo que cuenta la cantidad de mujeres que hay en parlamentos, cantidad de mujeres que hay en las academias. Aquí las academias reales están subvencionadas por el Estado, pero prácticamente no hay. Y mira que empezamos a estudiar en 1910, o sea, en 1910 empezamos la universidad, con lo cual ya hay que hablar directamente del merecimiento. Y el merecimiento es reconocimiento. Entonces, uno de los temas que están permanentemente en boga que a mí me interesa es cuántas mujeres son, en cuánto es el índice de rotación, cuántas mujeres son cambiadas, ¿no? Cambiadas. O sea, genera un parlamento, entonces cuántas mujeres son cambiadas, ¿no? Tú puedes estar trabajando, y estoy pensando en mujeres muy potentes que empezaron muy jóvenes y que estaban en parlamento, en comisiones, como decía Blanca, es verdad, las comisiones, porque luego el poder
es que el poder se pelea. ¿Me entiendes? O sea, cuando se dice los privilegios, ¿a cuándo vamos a alcanzar la paridad? Vamos a alcanzar la paridad cuando no haya expropiación de oportunidades. Y digo expropiación como la apropiación de un piso, porque hemos estado aquí con la ley del suelo y hemos estado todos absolutamente conmovidos con el tema de los desahucios. Bueno, pues la expropiación de oportunidades se da en el poder. Se da en el poder político, pero en el poder político, ya sea en las universidades, ya sea precisamente en el ámbito local, en el ámbito autonómico, es expropiación, es decir, que es que no quieren que estés porque hay unas enormes ventajas, ¿no? Y una de las condiciones siempre que ponen encima de la mesa es la vida privada, ¿no? Yo recuerdo que cuando me reuní en despachos de abogados estupendísimos, de estos que estáis leyendo sus editoriales, que son abogados, bufetes enormes de abogados, siempre decían, yo tengo 2 hijas, tengo una madre, es decir, llevaban la igualdad, que es la igualdad de trato y consideración, es una norma explícita de la democracia, y es que nadie me coloque en un papel que me sustraiga responsabilidades y oportunidades, y ellos hablaron precisamente de que las chavalas jóvenes tenían hijos. Claro, no lo va a tener, ¿me entendéis, no? Y curiosamente esa vida privada entraba en la relación de valor y en la relación de talento como si fuera un obstáculo. Cuando los rendimientos de las mujeres abogadas, porque en nuestros despachos había abogadas y economistas, eran altísimos. Entonces la pregunta es, ¿ustedes tienen disponibilidad o tienen talento en sus despachos? Hay que hacerse preguntas incómodas. Si no nos hacemos preguntas incómodas, pero preguntas incómodas para una tesis doctoral, para un trabajo fin de grado, para un trabajo fin de curso, preguntas incómodas, ¿no? Entonces, es evidente que la vida privada está con otra trampa enorme, y es como las mujeres tienen problemas de conciliación. Esto lo dijo en la última sesión internacional un ministro alemán. Problemas de conciliación, ¿no? Problemas de corresponsabilidad. Es decir, si yo tengo un proyecto con alguien, aunque sea para comprar un piso, o para comprar, no, me prefiero alquilar, perdonad lo de comprar, porque ahora comprar un piso es como que nada. Pero, ¿cuál es la responsabilidad en la toma de decisiones? ¿Cuál es la responsabilidad en el cuidado? ¿Cuál es la responsabilidad de la atención? Si yo hablo de conciliación es que tú no te organizas, Maripili. Ni con 30 ni con 55. Y las chavalas y los chavales sabéis muy bien, cuando vais a casa, quién organiza y quién está disponible al 100%. Lo sabéis, ahí no vale trampas, o sea, eso está claro, no vale trampas. Entonces, la vida privada se agiliza como una bandera para que nosotras no podamos estar en política. No es un espacio separado, es el espacio que sirve para argumentar que ellas no están preparadas para estar en política, que siempre tendrán otras obligaciones, como si una se embarazara sola. ¿Me explico? Esto es muy curioso. Y hemos avanzado, Blanca, al menos normativamente, en medidas que tienen que ver con corresponsabilidad, la mal llamada, entiendo yo, conciliación. Hablabas antes de los permisos de paternidad, pero ¿cuál es tu percepción, Blanca, como jurista y como persona que ha trabajado muchísimo todo el tema de eso que decíamos, ¿no? La cuidadanía, ¿no? Como esa parte, ¿no?, que tiene que ver con los cuidados, con el ámbito de lo doméstico. ¿En qué punto estamos y hasta qué punto sigue siendo ahí un meollo esencial para la igualdad real, ¿no?, de mujeres y hombres? Bueno, antes que nada quería hacer un comentario complementario del de Soledad. ¿Recuerdas una vez, allá por 2012, en un congreso final de un proyecto de investigación sobre participación política en Chile? Pues hizo Marcela Ríos un comentario que me dejó muy impactada, y a lo mejor me lo habéis oído ya en algún contexto. Si cogemos los porcentajes de hombres y mujeres en política que tienen hijos e hijas a su cargo, las mujeres tienen muchas más hijas a su cargo que los hombres, muchas más hijos a su cargo que los hombres, ¿vale? Pero la diferencia porcentual no es tan grande como la que existe entre los hombres que tienen pareja y las mujeres que la tienen. Los hombres no soportan esa tensión. O sea, la diferencia es abismal. Me quedé muy impactada con ese tema, porque decía, hay mujeres que entran en política, a lo mejor la franja de edad es distinta. A lo mejor las mujeres entran en política cuando ya los hijos o las hijas son mayores, o a lo mejor tienen ayuda en casa, o es verdad que hay más hombres con familia a su cargo en política que mujeres. El porcentaje de hijos e hijas por mujeres es muy superior en los hombres que
o sea, de hijas por hombre y por mujeres mayores es superior a los hombres, pero lo abismal es los hombres con pareja y las mujeres que no la tienen, porque son viudas, divorciadas, solteras, separadas, cualquier cosa, ¿vale? Toda la variedad. Pero me pareció muy impactante, me pareció una medida tan, o sea, un pulso tan acertado de cómo tenemos interiorizado la división etarial. Los hombres no lo soportan. No sé si conocéis la serie muy famosa, está en Netflix ya, danesa, Borgen, que, claro, entonces bueno, ya se ha quedado un poquito antigua, digamos, en muchos temas, ¿no? Pero me parece esa cuestión la clava, esa cuestión es decisiva, no es tanto en la maternidad es un problema, claro que sí, pero depende de otros factores, pero mantener una relación de pareja y estar en política, las mujeres lo tienen mucho más complicado. Y me parece que eso es un pulso, o sea, una medida de hasta qué punto el patriarcado sigue controlando el poder, muy, muy elocuente, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, ya directamente a la entrada, lo que tú preguntabas, Octavio, yo creo que nos lo juntamos en la vida doméstica, en la vida privada. Yo creo que ahí está, porque no sé qué más se pide de nosotras. Dios, tenemos, ¿no?, niveles educativos, niveles de formación académica, de formación cultural en general, de compromiso político. Ahí estamos, como decía Soledad, que se decía, ¿dónde están las mujeres? Bueno, pues ahí estamos las mujeres, ¿no? En política, etcétera. Pero claro, el movimiento tiene que ser en los dos sentidos y nos la jugamos en que reconstruyamos nuestra sociedad a partir de la esfera doméstica. Todas las sociedades, todas las formas de organización política tienen un modelo doméstico, todas se basan en un modelo de vida doméstica que varía en función del modelo de organización política y tenemos, si queremos una sociedad pública paritaria, necesitamos una sociedad doméstica paritaria. Yo creo que nos la jugamos ahí y por eso está siendo tan complicado. De todas las medidas tan ambiciosas y tan prolíficas y tan en plan abanico que introdujo la ley de igualdad, ¿cuál fue la polémica? 2, la paridad y los permisos de paternidad. Sí. La paridad se cuestionó ante el Tribunal Constitucional, los permisos de paternidad se boicotearon. No me parece casualidad que fueran esos dos. Una acotación, pero pequeñita, para que pueda. Es central, porque lo doméstico no es que tú tengas niños y tengas una casa. Lo doméstico para mí es una actitud. Es quién está pendiente de ti. O sea, tú puedes tener 20 años y tener salir con alguien, ¿no? Cuando tú tienes que encerrarte para terminar un trabajo o para este examen que me es absolutamente necesario, cuando no estás disponible, ¿cómo se percibe esa no disponibilidad en ellas y cómo se perciben ellos? Porque claro, si con 20 años, ¿me explico? No, este examen lo tengo que sacar, estoy con el trabajo a fin de máster, estoy con el trabajo a fin de grado, ahora no salgo y hay caras. Eso estamos planteando, que si mañana emprendes una carrera exigente, ¿con quién vas a estar que no te ponga caras? Sabes que es muy curioso esto, porque yo he trabajado, o sea, mis asesoras eran muy jovencitas también, con buenas notas, ya sabéis lo de las notas, que es una obsesión, ¿no? Buenas notas y tal. Pero cuando ellas progresaban, cuando ellas tenían que hacer cosas, cuando preparaban comparecencias en el Congreso, cuando teníamos que ir a Bruselas, cuando tal, luego llegaban a casa y había malas caras. O llegaban y quedaban en un bar estupendo que había en Madrid y había malas caras. Esa mala cara, ¿qué implica? ¿Que estás para mí o estás conmigo? Que es muy distinto. ¿Estás para mí o estás conmigo? Lo de la media naranja en este país tan cítrico. ¿De media naranja? Naranja entera. Y eso lo estamos pulsando. Si pulsáis eso, si yo tengo que encerrarme, tengo que estar ocupada por lo que sea, y además si no me voy a... O sea, tengo alguna tarea que solo es mía y tengo una mala cara, no estoy en una posición igualitaria, porque la igualdad empieza en todas las partes, en la cama, cuando estás en una relación sexual, cuando tienes algo que no tiene nada que ver con quien te gusta o a quien deseas, sino que es solo tuyo, que es tu patrimonio, tu soberanía. La autodeterminación personal me parece el reto más enorme, ¿verdad, Blanca? Es tremenda la autodeterminación personal. Y si te ponen mala cara, no están contigo.
quieren que estés para. Bueno, pues eso, cofias, ya las cofias, a ver si caducan de una puñetera vez, de verdad. Y muy relacionado con eso, Sol y Blanca, el tiempo, ¿no? Claro. Qué mal organizado y estructurado tenemos el tiempo como clave, yo diría que organizativa de nuestro modelo de sociedad, de convivencia, ¿no? Y hasta qué punto eso juega también en contra habitualmente de vosotras, ¿no? Claro, hasta qué punto hemos interiorizado la perpetua disponibilidad de los varones para enajenar su trabajo, y el nuestro, lo que decía Soledad, es básicamente, si estás haciendo esa otra cosa, me estás quitando tiempo que me corresponde a mí. Claro. No, ese tiempo era mío. Claro, está bien que tú trabajes, vale, hasta las 6, hasta ahí vale, pero más allá de eso es que será mi tiempo, ¿no? Con independencia de que haya descendencia común, de que haya mascotas que pasear o de que haya personas mayores a las que cuidar, es que será mi tiempo. Y a mí me parece que esa percepción la tenemos todavía muy metida debajo de la piel, que el tiempo masculino por defecto es público y el tiempo femenino por defecto es doméstico, sin perjuicio de que haya algunos canales de trasvase, de comunicación. Y claro, eso tiene que ver, los sistemas políticos descansan sobre un modelo de familia, y a su vez están ahí para dar cobertura a un sistema de producción. Y es que ahí empezamos a tocar un poco la madre del cordero, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Y podemos estar discutiendo eternamente, pero el sistema de producción nos puede, y ahí estamos, que nos quejamos y estamos, como dice nuestra querida Remedios Zafra, estamos autoexplotadas y autoexplotados, ¿no? Las vidas trabajo, ¿no? Que dice Remedios, ¿no? Claro. Sí. Hace poco acabo de leer un libro muy interesante que se acaba de publicar en España de una canadiense que se llama Martine Delvaux, que se llama The Boys Club. ¿Sí? The Boys Club. Y es un libro en el cual se analiza cómo, ella habla de la idea de los clubes de hombres, ¿no? Como esos espacios en los que de alguna manera se gesta el poder, se transmite el poder, se crean redes de influencia, redes de cooptación, como también a partir de ahí se definen determinados criterios para medir los méritos, las capacidades, ¿no? Cuando hay que tomar decisiones discrecionales, ¿no? Y el ámbito de la política es un ámbito lleno de decisiones discrecionales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, a pesar de todos los cambios normativos, de todos los avances que sin duda los ha habido, esa idea, ¿no? Esa clásica idea, ¿no? De Celia Amorós, de los pactos de caballero, ¿hasta qué punto hemos conseguido desmontar esos pactos o siguen estando muy presentes, ¿no? Por ejemplo, en los partidos, en los sindicatos, en las propias universidades, ¿no? Que son también unas instituciones de poder muy jerárquicas, tradicionales y patriarcales, ¿no? Esos clubes masculinos son los que al final siguen moviendo el mundo, ¿no? Y donde es muy difícil que las mujeres entréis y participéis, pues eso, simplemente esas redes de influencia, ¿no? Que son las que determinan, ¿no? Al final el poder, ¿no? Bueno, yo tengo una anécdota, yo voy a dar anécdotas porque es que me parece importante. La primera vez que yo me reuní era un viaje a China, precisamente con el tema de preparar los Juegos Olímpicos y todo esto, pues yo tenía un cargo político, entonces te ponen en un lugar donde se supone que es tu cargo, están las banderas y todo esto, porque yo quería llevar empresarias también, empresarias de todas las comunidades autónomas, precisamente porque China era un escenario de promover temas muy interesantes a efectos de empresas, ¿no? De yacimientos de empresas, aunque en China si quieres montar una empresa tienes que tener un socio chino obligatorio, o sea, eso es así, pero me parecía importante, ¿no? Y eran todos varones, ¿no? Varones del Ministerio de Exteriores, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, o sea, ministerios potentes ahí, todos varones, y prácticamente no me veían, o sea, yo decía, me voy a traer un regulador de buceo, entonces a mí me encanta leer revistas de coches. Me encantan los coches, tengo un coche normal, pero me encantan los coches potentes. Y yo dije, cuando estábamos fumando un cigarrillo, esto ya no lo hagáis lo de fumar, que es muy malo, bueno, y dije que tenía un Lamborghini murciélago. Lamborghini Murciélago es un coche que está en los 190.000 euros. Se llama murciélago porque las puertas se abren así para arriba. Entonces, en un espejo retrovisor son 7.500 euros. Vienen a arreglarte el coche. O sea, tú no vas a ningún taller, vienen a arreglarte el coche. Tienes una lista de espera importante. Esto en el año 2007, Lamborghini Murciélago. Conozco todas las especificaciones de Lamborghini Murciélago. Todas. Ruedas, llantas, todas. Cinturones de seguridad cruzados, porque es... Bueno, no voy a contar más del Lamborghini.
El asunto es que después de esa pausa, yo era una diosa. Era una diosa, la diosa Lamborghini Murciélago, porque los demás tenían coches 4x4 insignificantes. Insignificantes. El mío era un coche deportivo por encima de la media. Y como el dinero está dentro del club masculino, el hecho de que una persona como yo, en fin, encima una chica, es que inconcebible, pero ¿dónde va esta con el Lamborghini? A mí me dio una posición que ya me empezaron a escuchar en términos de lo que yo quería proponer, porque me había puesto en el lugar del mérito en clave de masculina, capacidad adquisitiva y élite. Élite de consumo, masculina. Claro. Me había masculinizado por el Lamborghini. Claro. Esto es claro. Entonces, en los consejos de administración, claro que se gana dinero, se tiene una agenda especial, los contratos se cierran en los palcos del Sevilla, del Betis, del Córdoba, del Real Madrid, del Barcelona. Ahí se cierran los contratos, ahí se cierra todo. El club masculino no hace falta que se exhiba, está. Claro. Eso me lleva a otra pregunta y te la lanzo a las dos, pero a ti, Blanca, especialmente. En su último libro, La corriente de la historia, Almudena Hernando, que lo explica muy bien, habla muy especialmente de eso que tú acabas de decir, ¿no? Cómo de alguna manera no estamos determinando un modelo, que realmente no lo estamos cambiando, sino que lo estamos obligando de alguna forma a masculinizaros, en el sentido de que tenéis que adaptaros a una serie de referencias, de valores, de actitudes, de reglas del juego, que si no las hacéis vuestras os quedáis un poco fuera, ¿no? Entonces Almudena decía, bueno, pues menudo cesto, ¿no?, que estamos haciendo, ¿no? Si finalmente lo que estamos consiguiendo es simplemente reproducir unos esquemas normativos desde lo masculino, ¿no?, y desde la masculinidad, ¿no? No solamente reproducirlos, sino si no tenemos cuidado de legitimarlos, Claro. porque ya el Parlamento es paritario, entonces ya lo estamos además legitimando. Michelle Bachelet dijo así famosamente, bueno, si una mujer entra en política, la política la cambia, pero si muchas entramos en política, cambiamos la política. Yo empiezo a tener dudas de la capacidad que tenemos muchas mujeres, porque ya no se trata, no es simplemente una cuestión numérica y tal, son tantas inercias, es una institución que tiene, o sea, son instituciones, ¿no?, o todo el sistema institucional de poder político tiene un perfil tan masculino, tiene unas raigambres tan masculinas que cambiarlo haría falta, como lo que alguna vez, cuando estaba en ese proyecto que después terminó con el Congreso en Chile, con Maggie Barrere, decía, es que ¿por qué estamos reivindicando presencia equilibrada? ¿Por qué no el 90%? Vamos a darle la vuelta. A darle la vuelta. Claro, hay que darle la vuelta y vamos a estar funcionando así 20 años, a ver qué pasa luego, y entonces ya después lo verificamos. Después ya presencia equilibrada. Pero ahora mismo llegar al mínimo para seguir moviendo, aunque seamos muchas, es que las normas están ya muy establecidas. A mí me preocupa, ya digo, que nos contentemos. Yo creo que la presencia equilibrada la defenderé hasta mi último aliento en sede electoral y en sede representativa. No sé si con cuotas de presencia, yo creo que en sede electoral nos va razonablemente bien, pero que seamos conscientes de que ese no es el fin. Ese es el punto de partida. A partir de ahí tenemos que meter los dedos más adentro, porque si no corremos el riesgo de estar legitimando un sistema que está, bueno, que tiene el perfil que estáis describiendo, ¿no? Yo intento, Soledad, una cosita, yo intento por la mañana de estar haciendo ese ejercicio. Ahora con el COVID pues nos hemos acostumbrado a trabajar más en casa, pero cuando íbamos más a la facultad, tomamos café y tal, yo decía, me tengo que enterar de la noticia de fútbol pues fuera, y mi cabeza se me va como a Felipe de Mafalda, yo intento concentrarme, pero no, se me va la cabeza, soy incapaz de seguirla, pero efectivamente digo, si no me quedo fuera de la mitad de la conversación del café. Sí, porque la diferencia es que no tenemos club, nosotras. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hay claves de conversación que no tenemos club nosotras no tenemos club. Así de claro. ¿Que somos el 51%? Sí. ¿Que en un aula somos mayoría? Sí. Queridas, no tenemos club. Porque el club significa compartir supuestos de vida y también compartir lugares donde además te vas a sentir reconocida. Y los valores se sienten reconocidos en ese ámbito. Cuando tienes que estar negociando una ley o tienes que estar negociando en un espacio mixto,
no es que te masculinices, es que necesitas entender el código, como si mañana entro a un hospital y... Sí, es como entender otra lengua casi, ¿no? Es que es otra lengua, es otra lengua distinta. Entonces, el conocer ese código siempre, como dice Blanca, sin legitimarlo. O sea, mis valores no son esos, no es el Lamborghini, con todo lo que implica. Pero fijaos hasta qué punto las redes sociales con el tema de Dani Alves no ha sido un tema masculino, ¿no? Cuando yo me sentiría heridísimo, masculino singular, yo me sentiría heridísimo como tío, como chaval, si alguien estuviera negando que la ha violado porque estaba en ese momento en el momento. Bueno, pues que sí, pues ¿por qué no? Pues igual que con un Lamborghini, pues si quiero a la chica, ¿qué más da? Entonces, ¿por qué somos nosotras en las redes? ¿Por qué nosotras en las redes? Si eso también te desautoriza, ¿no? Como decía un alumno mío, a mí me molesta que me traten como un animal y este hombre con otros está respondiendo. Entonces, nosotros no tenemos club. Claro. Fíjate que eso me recuerda, claro, no tenemos club. Cuando se creó, eso tiene Habermas, ese libro maravilloso de la transformación de la esfera pública. Sí. Cuando se creó la esfera pública, se creó el masculino y se demonizó las sociedades femeninas, porque eran el antiguo régimen, era las cortesanas, era como el cotilleo y los líos entre y la esfera pública. Fijaos cómo Robespierre en 1793, si no estoy confundida, ya prohíbe los clubes de mujeres. En Alemania ya en Prusia a mitad del siglo XIX, la mujer es fuera de la esfera pública, porque tiene una connotación del antiguo régimen, no es la racionalidad con la que se crea el Estado. Entonces, claro, no tenemos, todas esas cuestiones dejan huella, o sea, lo tenemos en el ADN de nuestro sistema. Sí. Las mujeres éramos eso, las cortesanas, las que estamos en torno al rey, medrando, de alguna forma, y claro, seguimos teniendo un poquito ese estigma, ¿no? De nuestra, que estarán combinando estas mujeres por ahí, ¿no? Y tú, Sole, que has estado en política, ¿hasta qué punto has sentido eso que además, yo creo que simplemente con que los hombres estuviéramos un poquito alerta, nos daríamos cuenta, sin ni siquiera estar en un ámbito estrictamente político, simplemente en la universidad, por ejemplo, escuchando qué es lo que habitualmente dicen nuestras compañeras, me refiero, ¿no? A ese como elevado nivel de autoexigencia, ¿no? Ese escrutinio como muchísimo más severo que hay, por supuesto, sobre las mujeres que están y que habéis estado o estáis en lo público, pero también sobre vosotras mismas, ¿no? Ese síndrome famoso de la impostora, que yo lo detecto en mis compañeras de facultad, en doctorandas que están en esos procesos, y de qué manera tú, que has estado ahí en primera línea de política, te has sentido también de alguna manera sometida a tu propio escrutinio más severo, pero también a un escrutinio desde fuera, entiendo que mucho más severo habitualmente que el que tienen compañeros políticos, ¿no? Por ejemplo. Claro, el síndrome de la impostora es otro tema, ¿eh? O sea, porque vamos a ver, es cierto, el otro día me lo decía un compañero que está trabajando en una empresa importantísima, me dice, oye, no encuentro chicas jóvenes que quieran trabajar en esta empresa, es una empresa de nuevas tecnologías, no encuentro de ciberseguridad, y no encuentro, porque es un horario exigente, digo, bueno, pero ahora ya se trabaja en casa, no los horarios, no, pero el estar pendiente, la responsabilidad, yo no sé si es que al final tenéis miedo, no tenéis miedo. ¿Dónde se aprende a desertar de la comodidad para nosotras? ¿Dónde se aprende a ser obstinada y a decir, bueno, pues si me equivoco, fabuloso? No sé, o sea, un ensayo clínico requiere ensayo-error. En las ciencias puras, nosotros que somos ciencias sociales, eso se nota muchísimo. En las ciencias puras, tú estás trabajando con químicas o estás trabajando con físicas o con ingenieras y es ensayo-error. El error se proyecta después la siguiente fase de la investigación. Y nosotros ahí con el silicio, o sea, de verdad. Entonces, ¿dónde se aprende que cada vez que somos transgresores y transgresoras, pues transgresores ya sabes, es más fácil, ¿no? Es más fácil en clave masculina, pero se es transgresora, se rompen con las convenciones, tienes a tu lado un montón de gente que aplauda. Y en cambio, cuando se valora mucho más la homologación,
el parecerme, no solo en las gafas que uso, las zapatillas que uso, los móviles que uso, sino en parecerme, no destacar, no destaques, no destaques, no destaques, no destaques, destaca, equivócate, vete, vuelve, inténtalo. O sea, lo de la autodeterminación no te lo tiene que marcar nadie, porque si no, claro que está el síndrome de la impostora, por supuesto, y además ahora ya lo tenemos escrito, ahora que podía haberlo llamado el síndrome de la atrevida, Es que ojo con el titulito, de verdad, yo me he leído el librito y dices, lo que importa el lenguaje y cómo construir. ¿Por qué no dices el síndrome de la atrevida, de la pionera, de la viajera? No, el de la impostora. Como si no te correspondiera estar en ese lugar. Yo siempre pensaba, cuando tenía dudas sobre mi papel, yo decía, bueno, pues tengo que mantenerme firme, y llamaba a un grupo de amigas y amigos que eran mi ambulancia, la ambulancia móvil, el 112, y entonces nos quedábamos, y yo, si no podía contar todo, sí decía que estaba en un momento débil y que me estaba cayendo. O sea, mostrar la debilidad, pero no en el ámbito donde tú estás representando lo que muchas personas han tenido que luchar para que tú estés ahí. Pues claro, en ese sentido hay que tener amigos y amigas 112, que son aquellos que te levantan la moral y te dicen, venga, sigue, no, que para qué te metes en líos, qué tontería, con lo bien que estás, horrible, eso es horrible, horrible, porque eso no lo vas a hacer en tu profesión, no vas a atreverte a ir a un Erasmus, no vas a atreverte a quedarte en un país, no vas a atreverte a hacer una reunión, a viajar sola, no vas a atreverte, y si no te atreves, luego te llaman impostora, pero bueno, ¿esto qué es? Yo no estoy de acuerdo con el título, Pero sí con lo que expresa, ¿no? La idea, claro. ¿Existe ese síndrome en la uni? A ver, yo no quiero entrar en materia personal, porque yo tengo aquí, para que requiere un libro, ¿no? Mi relación con la NECA y el síndrome de la impostora, ¿vale? Pero claro, el tema que tenemos también es que si seguimos teniendo la sensación de que sostenemos sobre cada uno de nuestros hombros individuales a todo nuestro género. Si uno se equivoca, si Octavio mete la pata un día, pues meto la pata Octavio. Si meto yo en un congreso de constitucionalistas a nivel estatal, pues que... ¿Ya llevas tú? No, claro, es como, ponemos en cuestión el punto de partida es, como sabemos, como son las disciplinas académicas, también las sociales, no solamente la científica exacta, también la social, aunque seamos muchas mujeres, los parámetros, lo que veníamos hablando antes. Entonces, es mucha la responsabilidad que tenemos cada vez que nos arriesgamos a una línea de investigación. Aparte, tenemos que tener un nivel de seguridad que yo lo veo, yo muchas veces escucho a compañeros decir, ostras, no, con qué tranquilidad vas diciendo tal, oye, que no me parece mal, al revés, qué bien, la tranquilidad con la que va diciendo estas ideas, yo me la habría pensado mucho más, lo habría investigado mucho más, porque tenemos una responsabilidad que no es paritaria, ¿no? En ese... Claro. Yo sé que Blanca está muy desaparecida de ese ámbito, solo un poco más el ámbito que yo también quería plantearos aquí, que es el mundo de las redes sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto está incidiendo en mantener muchos de estos elementos que estamos poniendo sobre la mesa? ¿Hasta qué punto es también un espacio con frecuencia hostil para las mujeres que tienen, bueno, pues un cierto poder, una cierta presencia, un cierto protagonismo? ¿Están ayudando, están dificultando? No hemos valorado suficientemente, ¿no?, el potencial que pueden tener también, ¿no?, para construir, ¿no?, alternativas. Bueno, las redes están ahí, ¿no? Creo que estamos todos en las redes y mirando. A mí, yo en clase siempre hablo mucho de las redes, pero en clave de testimonios personales, y para que nadie se sienta cortado, siempre decimos, conozco un caso que, y así nadie se siente cortado, ¿no?, cortada. Me preocupa que haya gente que tenga muchos amigos desconocidos, que dependan mucho de los likes. Me preocupa la necesidad de estar siempre poniendo fotos en el sentido de, por ejemplo, una de las cosas que ha salido en clase va saliendo es que cuando rompes con alguien es imposible no mirarle en Instagram, no mirarle en Twitter, no mirarle en Facebook, no mirarle en la red. Es un mundo audiovisual, estamos ahí, es cierto, es un cambio de paradigma, como cuando aparece la imprenta, lo entiendo, ¿no? Lo que no sé es si mando yo en las redes o me mandan a mí, eso es lo que no sé. Yo tengo suerte y conmigo no han sido duras, no han sido... Y cuando han sido duras, o sea, solamente en 2 ocasiones fueron duras, no entendía como yo tenía mi nombre y apellido,
Yo en las redes soy Soledad Murillo y alguien Pecho Liebre, se llamaba Pecho Liebre, me escribía cosas terribles, ¿no? Entonces yo decía, ostras, qué facilón, ¿no? Con el anonimato, anda que ya le vale. Entonces me parecía, bueno, pues que ni siquiera estaba jugando en la Primera Liga, porque la Primera Liga pone esto nombre y apellido. Estaba en Segunda División, entonces directamente me puse a pensar, como siempre en esto de arriesgarse y tal, decir, bueno, bien, lo tomo como parte de lo que te toca, en el momento que eres una persona conocida, también en el aula, también en la universidad, estás expuesto, ¿no? Bien, pues es lo que te toca. ¿Que utilizas el anonimato? Perfecto. Pero evidentemente las redes son también magníficas. Hemos seguido de cerca la guerra de Ucrania, hemos seguido a chavales y a chavalas desde la guerra de Ucrania, cómo se estaban escribiendo, como decían, dejo aquí a mis abuelos o me voy. Eso es fantástico, eso te permite una primera línea, ¿no? Entonces, con la parte de esta de los anónimos que tienen que vomitar, pues déjalos que salgan y vomiten en la esquina, o sea, a lo tuyo, ¿no? Lo que significa las redes, que es estar en vivo y en directo, ¿no? Eso me parece apasionante. Y ahora que vuelves a la política, ¿cómo crees que van a jugar las redes en esta coyuntura, ¿no? Además tan dada, ¿no?, a la controversia, ¿no?, al ruido de las próximas locales, ¿no? Porque Soledad Murillo va a estar en una lista de las próximas locales en Madrid. Sí, en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento de 39.000 funcionarios, una ciudad de 3.380.000 habitantes. Ya veremos, yo soy optimista, ya veremos. Lo que me inquieta es que haya tanta pelea, eso me inquieta, ¿no? Porque me inquieta mucho, me inquieta que, porque eres tal, porque dices, pero vale, pero dime algo que yo me pueda quedar con ello, aunque estés enfadadísima o enfadadísimo. Cuento con ello. Igual que cuando haces un viaje, si haces un viaje con mochila, cuenta que a lo mejor esa noche tienes que buscar un sitio para dormir que no sé qué pensabas, te va a llover. La vida es arriesgarse, entonces cuento con ello. No quiero desfallecer, todo lo contrario. Tengo a mi grupo 112, amigos y mis amigas, y tengo ganas, además es mi última participación política. Luego me voy a coger, ya tenemos una furgoneta para irnos de viaje por el mundo. Pero me gusta el proyecto, o sea, lo que no concibo es quejarte y no participar, entonces es muy estimulante, no tan estimulante como estos, no tan estimulante, claro. Blanca está más fuera de las redes, ¿lo encuentras un espacio incómodo, hostil o...? No puedo seguir el ritmo ni tener tiempo para pensar. Tengo que elegir entre lo uno y lo otro, no sé, es una cuestión mía, ¿no? Me parece, y tú lo sabes porque compartimos algún grupo de chat y en fin, quienes me tienen en algún grupo de chat incluso saben que soy bastante pasiva y lo siento, de vez en cuando llamo a alguien de una puesta al día de qué está pasando, pero esa continua interactuación, como decía Soledad, sin argumentos, siempre una cosa es tener un grupo para organizar una cosa concreta, para, en fin, sea política o social o del tipo que sea, pero esa continua interactuación yo creo que nos está privando de capacidad de reflexión. Y yo lo noto, yo necesito, porque hago miles de cosas, entonces si tengo tiempo yo necesito leer un libro. Yo necesito leer un libro. Cuando he liquidado un montón de cuestiones no puedo ponerme al día de lo que... me deja en lo inmediato y me preocupa en términos de ciudadanía, ¿no? Que tú sabes, me preocupa porque obviamos los detalles, no nos conocemos, no estamos atendiendo a las circunstancias relacionales que nos unen, ¿no? Que eso te quedas en lo superficial, en lo inmediato. Me parece que podría ser un instrumento democrático, pero se está usando en términos que que están erosionando nuestra base de convivencia democrática. Entonces, en ese sentido, yo estuve mucho tiempo en Facebook, que sí lo usaba, y llegó un momento en
en que ya precisamente con la pandemia había tanta carga de actividades online que dije, no, necesito tiempo muerto, ponerme a leer, ponerme a escribir, hacer otras cosas, porque no es un problema mío, ¿no? Digamos, no he sabido gestionarlo. Deberían los políticos. Precisamente la revolución es quererse, fíjate. Cada vez estoy más convencida que nos queremos poco, digo en la vida pública, digo en el ahora, ¿no? Nos cuidamos poco. Creo que las personas que son cuidadosas, que te dicen las cosas, por muy difíciles que sean, te lo dicen bien. Estos es que han roto con todo. Estos sí que son absolutamente magníficos en el sentido de no dejarse llevar por esa violencia tan básica, tan de tercera división, ¿no? El ágora, es verdad, Twitter es una taberna con gente cabreada. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para no entrar en lo que es la pelea de pasillo. Pero cuidarse en el sentido también de las formas y de la atención me parece extraordinario. Yo ahora mismo que tengo que seleccionar gente para que trabaje conmigo, quiero saber cómo es de trato. Yo pregunto, sí, ya sé que tiene una nota media fabulosa, pero oye, ¿cómo es del trato? ¿Cómo aguanta la presión? Se cabrea, y cuando se cabrea tiene enemigos siempre, ¿no? Es que yo quiero hacerlo, pero los demás ven. ¿Cómo es? ¿Cómo vive? ¿Vive con espada así o es un Jedi, ¿no? Yo estoy un poco ahí. Me interesa esa habilidad social. Los buenos tratos, ¿no? Sí, y un poquito en esa línea, Soledad, a mí me sorprende, porque quizás yo lo que más resiento es la falta de tiempo. Entonces, si tengo el tiempo que tengo, prefiero de verdad, además, nutrirme de energía buena, ¿no? Cuando hay alguna noticia polémica, etcétera, la cantidad de comentarios que salen. Yo no tengo Twitter, pero bueno, no hay una imagen de YouTube. Me recuerdo la presentación que se hizo en el Ministerio de Igualdad del estudio sobre identidad no binaria. Empezabas a leer los comentarios y digo, estas personas que hacen todo el día están esperando a que salga algo para soltar todo su veneno. Qué desperdicio de energía, ¿no? Porque no están invirtiendo no simplemente el tiempo físico, sino el tiempo emocional, el tiempo energético, en tantas cosas que se puede que lo que tú decías, no te quejes tanto, ¿no? Contribuye. Bueno, pues había tantas maneras de emplear esa energía, a mí me deja muy perpleja. Había una cantidad de comentarios, estar más o menos de acuerdo, pero y creo, por volver, ¿no? Por cerrar el círculo, yo creo que las redes sociales se presentaron como un instrumento de democratización de la transmisión, de la comunicación, de la transmisión de noticias, etcétera, y tienen mucho potencial democrático y no estamos sabiendo usarlo. Me parece que se está yendo por otro derrotero. Absolutamente. Oye, ¿os parece que abramos un poco la conversación, ¿no? Al público que nos acompaña, que seguro, han salido cantidad de temas, de hilos de los que ir tirando, y seguro que hay por ahí alguna pregunta, curiosidad, comentario. ¿No tiene el micro? Pero igual se oye, ¿no? Bueno, yo creo que se oirá, ¿no? ¿Quieres este? ¿Sí? Nada, gracias. Ahí Cristina. ¿Se escucha? Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por todo el diálogo, la conversación que ha habido hasta ahora. Me ha parecido en general bastante interesante todos los temas y la discusión hasta ahora. Me gustaría hacer un inciso en lo último que han estado ustedes aquí presentes discutiendo en relación de la conexión más reciente de la política con las redes sociales. Yo, al final, al ser joven, llevo bastante tiempo usando redes sociales, sobre todo principalmente Twitter, incluso más que Instagram y algunas otras. Y me ha llamado mucho la atención la definición que ha dado la señorita Murillo de Twitter, la de que es como una taberna llena de gente cabreada. Me gusta mucho esa frase porque es cierto. Y yo iría más allá y diría que Twitter, el motivo por el que es como es, sobre todo específicamente Twitter comparado con otras redes sociales, veas Instagram, es que Twitter es un ejemplo perfecto de la verdadera naturaleza de una sociedad cuando no hay ningún tipo de restricciones, en el sentido de cualquiera, con ciertas excepciones muy puntuales, puede decir en Twitter lo que quiera, como quiera, sin que haya una consecuencia real.
aquí tenemos a dos profesores de Derecho que saben perfectamente el concepto del principio de coactividad y que parte de la magia de la coactividad en el derecho ya no es el imponer castigos para el que incumple las normas, sino ser una patente de lo que puede ocurrir si incumples la norma. Es una amenaza hasta cierto punto y es el motivo por el que ciertas personas, además de muchos otros obviamente, no actúan como actúan. Entonces yo esto quiero relacionarlo con la política y es que claro, ante los mensajes que dan ciertas personas en Twitter, hemos discutido, antes ha mencionado ciertos estudios que ha hecho el Ministerio de Igualdad, el hecho de que puedan actuar de esa forma, yo creo que simplemente decir ciertos comentarios es un reflejo directo de lo que muchas personas, por desgracia, podrían pensar y decir si realmente estuvieran en un ámbito en el que no hay consecuencia para decirlo. Muchas cosas que esos individuos dicen es, como ya hemos discutido, por el poder del anonimato, como bien ha dicho la señora Murillo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Relacionado con el ámbito de la política, también yo creo que es complejo el asunto porque esto, si solamente estuviera limitado a Twitter, pues la cosa se quedaría ahí, sería simplemente una taberna. Pero es que esa taberna se está empezando, en mi humilde opinión personal, a abrirse cada vez más al panorama de la política porque las redes sociales son cada vez más poderosas. Yo voy a citar aquí un ejemplo, no quiero dar demasiados nombres porque igual estimo un poco complicado hablar de ciertas figuras políticas sin entrar en opiniones personales, pero yo creo que el caso más claro de esto es los debates parlamentarios en el hemiciclo, donde todos los partidos políticos, podemos discutir algunos más que otros, tienen ciertas actitudes y ciertos comentarios que se alinean bastante bien con la actitud media de Twitter. Y el mejor ejemplo que yo se me ocurre es lo que le sucedió a la señorita Irene Montero, que puedes tener la opinión que quieras de ella a nivel político y de su posición o del propio Ministerio de Igualdad, pero que ante una intervención parlamentaria, una de las respuestas de cierto partido político, que muchos de aquí presentes podemos imaginar cuál fue, de una diputada, fuera, lo más interesante que has hecho en política ha sido, ¿qué fue exactamente? Estudiar a Pablo Iglesias, creo que fue, pues claro, yo creo que al final es una pescadilla que se muerde la cola. El Twitter es un ejemplo de la naturaleza del ser humano cuando no hay consecuencias, y la política, como se está alimentando cada vez más de Twitter, de hecho con mi profesor de Derecho Constitucional estamos discutiendo... Estamos discutiendo con mi profesor de Constitucional que quizás ahora las campañas electorales dependan enteramente de las redes sociales en futuros años. Es una posibilidad interesante. Yo quería presentarles este hecho de cómo lo ven ustedes, están de acuerdo o no, y si incluso usted, la señorita Murillo, que ha intervenido en política, experiencias como la que ha podido tener Irene Montero, quizás en menor medida porque hayan sido menos públicas, le han podido suceder simplemente por el hecho de ser una mujer. He traído a colación el caso de Irene Montero porque al final la atacaron de una forma que a un hombre no lo hubieran atacado. Porque Pablo Iglesias puede caer mejor, puede caer peor. Yo tengo severas dudas de que jamás le hubieran dicho algo del mismo nivel al que le dijeron a Irene Montero en el doble sentido. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Vale, pues para otra pregunta y... Vale, bueno. Sí, ¿hay otra pregunta por ahí? Vale. ¿Por ahí? No. ¿No? Bueno, pues vamos contestando, si os parece. Sí, cojo el micro, ¿vale? Pero nada, tranquila. Bueno, el primero que el escenario, el Congreso de los Diputados es como como era el circo domiciano en la época de los cristianos, ¿no? Pues realmente ahora mismo no te puedes preparar nada, o sea, realmente yo pienso, yo no he sido diputada, yo he tenido cargo público en los gobiernos, pero yo pienso que es fantástico, llegas allí, cobras tu sueldo como diputado y como portavoz, solo te metes con alguien, o sea, es que me parece impúdico, un salario de diputado, de portavoz que te haga decir estas cosas, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención cuando en la bancada del partido de la oposición se metió con la vicepresidenta de la Vega en un asunto personal y solo salieron las diputadas del hemiciclo, no salieron los compañeros, salieron las diputadas. Es un asunto de mujeres, está hablando de ropa y está hablando de su cara y de su edad, ¿no? A Manuela Carmena en las redes era la vieja, una alcaldesa de Madrid, como bien sabéis. Rufián empezó a llevar aparatos desde una máquina de escribir antigua para salir en Twitter. Twitter ha sido la plataforma de visibilidad
de diputados y diputadas, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos una larga historia de agresiones y eso sale después en Twitter y luego la prensa además te coge el titular. Porque si tú estás diciendo eso y evidentemente es algo absolutamente que debería estar penado por el propio... O sea, yo le quitaría el micrófono directamente porque eso ya son actos profundamente agresivos, ¿no? Pero profundamente agresivos, que no solamente como una ministra, es lo que representa para la Cámara, es un deterioro de las instituciones legislativas, un enorme deterioro. Si Twitter se hace cargo de eso y luego aparecen todos, ¿no? Que es como la invasión, todos aparecen, pues sí, pues no, pues ahora que no se queje, pues ya lo decía. Dices, bueno, ¿y la prensa por qué se hace cargo de esto también? No nos hacemos cargo. ¿Y qué pasa con el Congreso de los Diputados? ¿Por qué no se suspende en ese momento la sesión y se plantea esto no puede volver a pasar? ¿Por qué no se cambia el reglamento del Parlamento? Hay que cambiar el reglamento del Parlamento, permite todo. Bueno, y si estuvierais dentro, si estuvierais allí, que yo estaba en tribuna, arriba, se llaman los insultos horribles y peores. Lo que pasa es que esta diputada cogió el micrófono, pero le han dicho de todo a ella, se lo han dicho a Yolanda, de todo, o sea, de todo peor que os podéis imaginar, pero no sale con micro, ¿no? Entonces, las redes ahora son un circo romano. En este sentido, sí, se pueden utilizar las redes, como hemos dicho antes, precisamente para trabajar esa comunidad de cuidados también y de atención entre todos, pero es un circo romano. Entonces, el uso de Twitter es personal, a ver cómo lo hacemos. Y esos comentarios que tú decías, Blanca, tú puedes comentar, no estoy de acuerdo que se hable de esto el día 8 de marzo, por esto y por esto, pero sí abofetear, insultar y escupir, ¿no? Venga, animaros a hablar, por favor. Venga, que si no nos vamos en nada. Venga, yo te paso el micro. Por allí, venga, ¿alguna manita? Animaros, si tenéis muchísimas cosas que decir, seguro que sí. Bueno, yo mientras alguien se anima, aunque no sea usuaria de las redes sociales, sí, claro, es que yo creo que estamos perdiendo la dignidad de la política, entendiendo por dignidad, como yo la entiendo, autonomía, es decir, el sentido de la política como del Parlamento, como aquel lugar en el que se habla, tú hablabas antes del ágora, el ágora social y el ágora, pues la democracia son argumentos, no es estar a cara de perro, parece que soy más inteligente si insulto mejor, nos estamos midiendo un poco a ver si no le doy el insulto así como más ingenioso y mido mi inteligencia con base en eso y no estamos y es una dinámica, decía el compañero, bueno, la política se está tuitificando, yo creo que es una dinámica de retroalimentación, porque sí, claro, si nuestros políticos y nuestras políticas lo hacen en público en lo que se supone que es nuestra Cámara Representativa, pues bueno. Eso es verdad, se está tuitificando. Así es. Bueno, como no era un debate sobre redes sociales, voy a intentar introducir algún elemento relacionado con las redes sociales y luego a lo que quiero preguntar. Bueno, el que en el Parlamento se hagan declaraciones para que tengan repercusión en Twitter es como todo en la vida misma. O sea, el que haya ganado la película del Oscar que ha ganado es porque mejor se adecua al metaverso, ¿no? Vamos en esa dinámica, en que The Last of Us sea la serie más seguida es porque procede de un videojuego. Así que todo va en esa dinámica. El que un político en el Congreso haga una declaración en Twitter es porque sabe que el público a partir de cierta edad hacia abajo ni ve televisión ni oye radio, donde se comunica es en eso. Pero bueno, eso sería otro debate. A mí lo que me gustaría es que me dijeseis si veis en las redes sociales el mismo patriarcado o el mismo perfil machista que proviene de la, vamos a llamar, sociedad real. Si vosotros habéis percibido eso o no. En las redes sociales, como se han incorporado otro tipo de generaciones con otra formación, que proceden ya de otra cultura, que están más habituadas a la igualdad de género y al lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, pues si es menor ese sesgo machista o patriarcal en las redes sociales. Esa sería un poco la cuestión.
Yo, como decía, yo no soy usuaria de redes sociales. A mí lo que me preocupa son esas dinámicas estructurales que tenemos, conquistas políticas importantes. Bueno, nunca el género había ocupado tanto espacio en la cúspide de nuestro sistema político y legislativo, y se hace mucho trabajo de erosión bruta sin argumentos. Por eso yo hablaba de erosión de la democracia, y la erosión de la democracia suelen tener más eco quienes ya detectan poder, no quieren cuestionarlo, darle una vuelta, parificarlo, etcétera. Entonces, estructuralmente es erosionar todo el trabajo que de una manera muy costosa, cuesta arriba, lenta, en fin, muy concienzuda, se va haciendo para ir deconstruyendo el poder desde arriba, pero si desde abajo te lo están boicoteando. Y nada más que, bueno, yo creo que la violencia de género y los asesinatos machistas son un buen ejemplo, ¿no?, de cómo podemos construir lo que queramos, pero si por debajo seguimos con todos esos mensajes, y eso es preocupante. Y en ese sentido, lo que comentaba el compañero sobre los comentarios a Irene Montero, ¿cómo es posible? Claro, todo eso se retroalimenta, estamos en esa línea, ¿no?, por conectarlo con el debate, se hace mucho daño. Si nos desviamos, no ya por el contenido de lo que se diga, sino por la dinámica, que son dinámicas que no es discutir con argumentos. No. ¿Y eso es masculino o femenino? Ese quien tiene el poder, tiene más capacidad de llegar. Es de poder. Si me permitís un pequeño apunte, Manolo, además, que tiene que ver un poco con lo que tú planteas. Acaba de publicarse un libro que me pareció demoledor, que es de una británica, una feminista y teórica británica que se llama Teresa Bates. El título se llama Los hombres que odian a las mujeres, y es un libro cómo se construyen en las redes sociales, en los espacios virtuales, esas comunidades de hombres que efectivamente encuentran esa especie de reinvención de la fratría a través de su oposición al feminismo, a la igualdad, al protagonismo de las mujeres y tal. Y claro, ahí te das cuenta en ese análisis cómo confluyen toda una serie de elementos de entrada, ¿no? Por ejemplo, el tema famoso, ¿no?, algoritmos, ¿no?, ¿qué es lo que potencia, ¿no?, la multiplicación de un determinado vídeo, ¿no?, de un determinado mensaje? Pues que efectivamente sea un vídeo, un mensaje que genere controversia, que genere tensión, que genere hasta violencia, porque eso las propias redes ya saben que a partir de ahí se va a generar un efecto expansión y dominó tremendo, con lo cual cualquier tipo de mensaje que entre en ese tipo de violencia, de confrontación, casi de guerrilla, pues sabes que se va a multiplicar en las redes exponencialmente. Luego eso también nos debería llevar a preguntarnos quién tiene el poder sobre esas empresas, grandes corporaciones que controlan, por ejemplo, las redes sociales. Ahí tenemos de nuevo un poder absolutamente masculino y masculinizado, ¿no? Y cómo efectivamente todo eso contribuye, además, a toda una estrategia de validación de esos discursos que vienen, en muchos casos, por ejemplo, de la academia, ¿no? Hay un sector de la academia, aunque pueda ser minoritario, que de repente aprovechan determinados espacios para validar ese tipo de discurso, con lo cual da una cierta autoridad a ese discurso que nos puede parecer absolutamente insostenible. Y por supuesto los medios de comunicación más tradicionales, que también prestan a veces excesiva atención y por lo tanto legitiman todo ese tipo de discursos, de contestaciones y de conflictos que las redes sociales están alimentando todos los días, ¿no? Entonces estamos en un panorama que Teresa ve muy interesante, porque ella empieza contando cómo ella habitualmente cuenta que en Reino Unido va a hacer talleres, seminarios con chavales de instituto, de secundaria, y dice, de repente me di cuenta que en los 2 últimos años el clima había cambiado y me iba encontrando en distintos institutos de distintas ciudades, de distintas zonas, que los chicos reproducían los mismos discursos, las mismas palabras, los mismos ejemplos, las mismas estadísticas, ¿no? Y te va poniendo detalles, ¿no? Y efectivamente empieza a investigar cómo efectivamente ahí se van generando unas comunidades. Por ejemplo, ella pone el ejemplo, rápidamente termino con esto, de todo lo que tiene que ver con el tema del cuerpo y de la musculación.
Y ya te analiza cómo todos esos espacios que las redes virtuales visitan fundamentalmente hombres, chicos jóvenes, que tienen que ver, por ejemplo, con la musculación, son un espacio donde insistentemente se lanzan y se reiteran mensajes antifeministas, mensajes contra las mujeres. Los hombres somos las víctimas del feminismo. Y como a partir de ahí, aunque tú inicialmente no vayas encontrando ese tipo de mensaje, porque tú vas buscando un vídeo donde te dicen cómo tener más musculatura, al final acabas incorporando ese discurso, imaginaros, ¿no?, en el ámbito de un chico adolescente, ¿no?, y sin capacidad crítica suficiente, ¿no?, para digerir eso, ¿no? Entonces, ese es el panorama, entiendo yo, conflictivo, ¿no?, que tenemos en el momento actual, ¿no? Sí, venga. Buenas, pues mi pregunta no es acerca de las redes sociales, sino sobre un tema que se habla al principio de la conferencia. Es sobre los porcentajes, porque no es la primera vez que yo escucho una conferencia relacionada con el feminismo sobre el porcentaje de la mujer. Mi pregunta es que hasta qué porcentaje se va a tener que comparar la cantidad de mujeres y hombres que trabajan, en este caso, en la vida política laboral, para que haya una normalidad, porque considero que no estamos en una sociedad, por lo menos en España, en una sociedad avanzada donde tenemos todos las mismas oportunidades, la misma educación para poder llegar a donde queramos. A lo mejor es cuestión de que las mujeres en sí no le apetezcan trabajar en el ámbito de la política o tal, pero ¿hasta qué porcentaje tenemos que llegar para que no se hable de las mujeres que faltan y se tome más conciencia sobre aquellas mujeres que sí están? Porque habéis hablado sobre el esfuerzo, pero tanto hombres como mujeres que trabajan en cualquier trabajo, mismo veterinario, médico, político, es el mismo esfuerzo al fin y al cabo. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo se va a valorar más a aquellas mujeres que sí están en su puesto de trabajo en el ámbito político y se va a dejar más el tema de cuántas mujeres faltan? Gracias. Interesante. No sé si queréis ir contestando a esto o hacemos otra pregunta. Vale. ¿Habías más preguntas? Recogemos un par de ellas, ¿no? Y por aquí había, sí, y luego ahí. Y luego aquí también. Celia. Bueno, antes de nada, agradeceros, ¿vale?, porque he disfrutado mucho de escucharos. Como sabéis, soy civilista y al principio de la charla se ha hablado mucho de espacio doméstico, espacio público, un discurso que ya está muy estudiado, que teníamos, bueno, no, pensábamos que ya Hannah Arendt lo había superado y vemos que no solo no se ha superado, sino que tenemos una crisis de cuidado con datos muy preocupantes, y en el ámbito del derecho civil hemos intentado resolver con tiritas, con parches, con las compensaciones económicas al cónyuge, a la mujer en este caso, que venía desarrollando las tareas, y se ha hecho de una forma, bueno, muy cuestionable. Incluso el Tribunal Supremo ha intentado poner orden alguna vez y ha puesto más desorden. O sea que en Albacete te dicen una cosa y en Cuenca te dicen otra. Hay voces autorizadas ya en el mundo anglosajón que dicen que quien tiene que pagar esos cuidados es el Estado, no es el cónyuge. O sea, no podemos solucionar pagando, compensando económicamente por quien realiza el trabajo no remunerado, al otro cónyuge le corresponde al Estado, a quien no ha cuidado, a quien no ha estado. Entonces dicen que tiene que ser uno de los nuevos pilares de un Estado que garantice el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado. Es un discurso muy radical, supuestamente, entre los civilistas españoles. Eso da mucho miedo todavía. Dicen que estamos muy lejos, ¿no? Que si el derecho de familia se convertiría en una especie de derecho público. Claro, sí, sí. Es que es derecho público. Vale, sí. Aquí y luego ahí. Hola, buenas tardes. Mira, no me puedo ir de aquí sin alguna respuesta por ustedes. Nos habéis dicho que las mujeres participamos y en las comisiones permanentes del Congreso estamos mayoritariamente. Estamos presentes en toda la ciudadanía. Hacemos una labor tremenda en nuestro Estado, ¿no? Yo me pregunto, si el poder lo tienen los caballeros porque nosotros no tenemos redes, ¿ese tipo de modelos de poder es el que queremos?
A lo mejor este poder que hemos hablado, que realmente es un poder de estatus, un poder productivo, un poder donde las decisiones no se toman en los espacios democráticos, ese modelo de poder es el que nosotras queremos. Yo, por ejemplo, no. ¿Vale? Muchas gracias. Y por aquí una última, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias por una conferencia fascinante, una intervención fascinante. Más que una pregunta, es una reflexión. Estamos hablando de política, redes sociales, y no he podido evitar pensar en las elecciones norteamericanas con Donald Trump. Y es muy curioso cuando ciertos discursos aberrantes que bordeaban la ilegalidad, o que yo creo que se traspasaban la ilegalidad acerca de acoso sexual y conversaciones se filtran de Trump, muy lejos de robarle votos femeninos, en determinados sectores le conceden un porcentaje de votos femeninos. Y algo fascinante que decía Soledad es que no existe, bueno, y también Octavio, no existen las Girls Club, pero en cierto modo este voto lo consiguieron de sí el equivalente a las Girls Club, que son estas mujeres de clase alta, extremadamente conservadoras en Estados Unidos, del Tupperware Party, que sí que existen unos clubes de mujeres, pero que en lugar de darle poder a la mujer, se lo roban, porque son la sombra del hombre poderoso. Así que sería más una reflexión. Muchísimas gracias. Muy interesante, muy Bueno, pues vamos, ¿no? Si os parece, a todas estas cuestiones que han ido... Bueno, pues empiezo por allí, por el tema de las mujeres que faltan. No es que estemos quejando de las mujeres que faltan, sino, es decir, sí, cuando estás dentro de una profesión, se puede ocupar esa profesión de la mayoría de la población. Estoy pensando, por ejemplo, en medicina. Los ensayos clínicos en todos los temas cardiovasculares empezaron en el 2007. Hasta el 2007 no se descubrió que las mujeres, cuando tienen un infarto, da igual que tengas 30 años, 25 o 90, no te duele el brazo, sino el pecho. Y por lo tanto te puedes tomar una simple manzanilla. Hasta que las mujeres oncólogas y las pacientes de oncología nos dijeron que si te amputaban una mama, resulta que tenías un enorme problema después para tener una relación sana con tu cuerpo, no se hubo planteado la reconstrucción de la mama después de una mastectomía. Es decir, el estar en los sitios no estamos contabilizando, estamos diciendo, como decía Blanca al principio, pensemos en cómo esa disciplina, esa ciencia se ocupa de la mayoría de la población, que son las mujeres. ¿Cómo se ocupa? ¿En qué cambian las cosas, no? Porque si no lo pensamos desde allí es muy difícil. El derecho de familia, todo lo que implica el derecho civil, es decir, ¿cómo afecta esto a las mujeres? ¿Cómo afecta al tema? No es una queja, es si estás en la toma de decisiones, tú puedes estar en la toma de decisiones sin tomar ninguna decisión y dejándote llevar por la corriente. Pero si planteas preguntas incómodas, por ejemplo, ¿por qué el permiso de paternidad va a tener que ser un permiso de que te ceda la madre? No, un permiso autónomo. ¿Por qué tienes que ser, por qué una chica joven, y eso está en la ley de igualdad, la van a preguntar si le gustan los niños? Pues eso, para que los jueces no tengan que interpretar nada, se llama discriminación directa. Y en el contencioso administrativo lo puedes denunciar. Y ha habido 390 chicas que han denunciado que en una entrevista de trabajo le han planteado algo que no tiene que ver con su currículum, sino con su vida privada, si le gustan o no le gustan los niños. Y en ese sentido, es para que entiendas cómo se puede mejorar la sociedad en base a todas las mayorías, ¿no? Yo sí creo que hay una violencia masculina, o sea, las redes pornográficas se utilizan por los varones, absolutamente. Un vídeo, y además los likes se dan con un vídeo donde ha habido un abuso sexual, se distribuye de hecho la Agencia de Protección de Datos ahora tiene un sistema para que tú denuncies cada vez que dan un like sobre una escena donde se está atentando contra los derechos humanos. Es decir, que sí hay un tema masculino. La cotización de las mujeres que cuidan es que era un tema de cotización. Porque claro, o sea, mientras no cambiemos, ya que estamos en la Facultad de Derecho y todos somos de Derecho, ¿por qué no cambiamos la ley de últimas voluntades? El testamento.
¿Por qué si alguien se ha dedicado 2 años a cuidar a una persona y ahora con el COVID se ha sacado a muchas personas de la residencia, no puede yo demostrar que he estado cuidando con una persona? Las mediaciones de familia se hacen cuando hay un divorcio. Sí, usted va a la compra, pero quiere hacer la lista. Sí, usted lleva al niño a la piscina, pero ¿cómo se llama su profesora de natación? ¿Por qué no hacemos eso? Cambiamos la ley de últimas voluntades. Lo que no puede ser es que el cuidado deje exhausta, y después están los cuidados al cuidador, que tiene también bemoles, se deje exhausta a las mujeres y no haya cotización. Si se hizo en base a la cotización, no en base a premiar el trabajo, porque el trabajo doméstico equivale a un jefe de personal, jefe o jefa de personal, en cuanto a supervisar, estar pendiente, sostenerlo todo, ¿no? Eso me parece importante. Eso me dijo una italiana cuando estábamos en Bruselas y nosotros estábamos cambiando la ley electoral. Una ministra italiana dijo: nosotros no queremos el poder. Ah, bien, vale, pues ahora tienen a Meloni, porque están desorganizadísimas. O sea, nosotros tenemos leyes tan potentes que es imposible un retroceso, excepto que ganaran partidos predemocráticos. Entonces, el poder no es para que te transformes. Tú puedes seguir siendo tú, pero tienes tanto que aportar, tanto tú y las personas con las que estás trabajando, que no, renunciar al poder es decir, todo vuestro. No, todo vuestro no. Entonces, cambiar las mínimas cosas, un permiso de paternidad, que en una entrevista me pregunta una chica si le gusta que las azafatas no tengan por qué tener tacones. Eso es por la ley de igualdad. Y para estar ahí hace falta asumir el peaje. Como estar dentro de la unidad de igualdad de la universidad, asumir peajes, asumir costes, como los asumen las madres y los padres, como se ha visto en el COVID. El COVID hacía una foto terrible. 2 adultos, gente joven en casa, y una adulta absolutamente ocupándose de todo. Ni se ha escrito, ni se ha investigado, eso lo tenemos así, esa es la foto. Aquí somos súper responsables, pero oye, si es el poder y si es la política, o si es estar de delegada de curso, no, ¿cómo? Reciprocidad. Y Trump, esto ya es estupendo, sí, las grandes empresario, tiene edificios, el Frente de Naciones Unidas tiene edificio Trump, tiene varios edificios fantásticos, es un hombre de éxito. Es un enorme icono del éxito masculino. Entonces, ahí sí que... Pero paso la palabra a Blanca y luego rematamos, ¿vale? Compañera, yo te comprendo en lo que tú querías decir. ¿Hola? Sí, está así. A lo que te referías, yo me lo encuentro con mi alumnado femenino, es como qué cansada estamos de ser foco de atención, de ser la parte problemática de la ciudadanía, qué aburrimiento. Y no somos nosotras el problema, es la definición sexual de la ciudadanía, somos el problema al 50% o al 51%, ¿vale? Y ni siquiera, porque nosotras firmamos el contrato, nos firmaron el contrato sexual, nosotras no lo firmamos, entonces nosotras no lo hicimos, ¿vale? Pero es verdad que cansa ser ciudadanía problemática, porque no tenemos un problema para llegar a sitios, lo estamos demostrando, tenemos un problema con un sistema que está diseñado para que no lo hagamos, sea suelo pegajoso, sea techo de cristal, sea todo junto, sea etcétera, pero el problema no es nuestro. Entonces sí que cansa ser ciudadanía problemática, que es una de las razones, o la doble victimización que eso implica. Es como decir, oye, chicas, tenéis tal cantidad de un marco normativo, ¿qué más leyes queréis? Algo tendréis vosotras que poner de vuestra parte, ¿no? Porque nos ponen las pilas. Obviamente el problema es más profundo, porque incluso cuando llegamos allí, como decía Soledad, nos encontramos con estructuras que ya están hechas, que hay que cambiar cómo se está haciendo todo, incluido cómo se hace el poder, porque hay que llegar al poder para cambiarlo. Desde fuera vemos cómo se nos pasa por delante. O sea, y es muy difícil, porque no es simplemente una cuestión numérica. La politóloga Anne Phillips habla de política de presencia y de política de intereses. Hay que combinar las dos cosas. No basta con una política de intereses que no tiene tu presencia, que los varones defiendan la ley del aborto, no basta, tenemos que estar nosotras, pero tampoco basta con la mera presencia. Y en ese sentido, ya por concluir un poco, mi respuesta a ti, hay una filósofa del derecho de la Autónoma de Madrid, Silvina Álvarez, que tiene una distinción que me encanta,
distingue ocasión, oportunidad y opción, ¿vale? Entonces, la igualdad de oportunidades no basta, porque si yo tengo igualdad de oportunidades para coger una beca e irme a Suecia, pues si a lo mejor tengo a mi madre en casa a quien tengo que cuidar y además resulta que me he separado del padre de mi hijo, que además no se ocupa de él, etcétera, pues la oportunidad la tengo y me dan la bequita, pero no es una opción para mí. Y los poderes públicos tienen que diseñar oportunidades que sean opciones genuinas en tu proyecto de vida. Y ahí tenemos igualdad de oportunidades, pero no igualdad de opciones, ¿vale? Porque el coste de oportunidad que tienen ciertas ofertas para las mujeres es tan alto que no las contemplamos como una opción genuina. Tenemos igualdad de oportunidades para llegar aquí, pero para mí es que me supondría tal coste emocional de tiempo, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente cansa ser ciudadanía problemática, pero está la cosa diseñada que nos lo pone muy difícil. Si no nos implicamos, no podemos cambiarlo. Por eso a mí me gusta tanto el poner el foco en la ciudadanía doméstica, porque por una vez no somos nosotras el problema. El problema es que en la esfera de lo doméstico pues no están las tareas repartidas. ¿Por qué? Porque los varones no asumen su responsabilidad. Entonces, efectivamente es una cuestión de Estado, y me ha parecido súper interesante lo que has dicho, ¿no? del Reino Unido. No lo sé, no lo desconocía, me parece interesantísimo y me parece realmente una política muy valiente y que va muy al corazón de lo que está fallando. Y a mí me gusta mucho poner el énfasis en la esfera doméstica, porque creo que sin eso no va a cambiar la pública y porque por una vez nos quita a nosotras del foco de atención de como si fuera un problema en el cromosoma X. No somos nosotras, ¿vale? Está todo diseñado mal, pon el foco en ellos, porque el problema lo tienen en la misma línea. De Trump, nada que decir. El Estado no simplemente se basa en un contrato sexual, se basa en un contrato racial, se basa en un contrato de clase, se basa en un montón y muchos subcontratos que muchas y muchos firmamos para poder desplazar la línea del poder e incorporarnos, aunque sea de manera subordinada a ciertos espacios. Entonces, bueno, no es solo género lo que hay en juego, hay otras cosas ahí, la verdad, nada, que se comenta solo, pero un poco el caso del... Sí, bueno, muy brevemente, ¿no? Porque no quiero tampoco ya agotar más tiempo. Lo que ponía el ejemplo de Trump y de estos grupos de mujeres, claro, yo creo que el problema también tendríamos que hacer el esfuerzo de elevarlo, ¿no?, a otra dimensión, que yo es la que siempre hablo, que es, en definitiva, lo que tiene que ver con el mandato de masculinidad, ¿no? Que es un mandato que al final penetra incluso más allá de los varones y que penetra también a las mujeres y que penetra las estructuras, las instituciones, una especie que hay como de mega estructura de pensamiento, de construcción de la racionalidad, de cómo incluso hemos definido el sujeto, ¿no?, el sujeto de derechos, el sujeto político. Y esa es que yo creo que es la gran crisis, yo diría que casi epistémica, ¿no?, la que estamos, ¿no?, que tiene que ver con cómo desmontamos esa referencia, ¿no?, y a partir de ahí todo ese mundo, ¿no?, de la ciudadanía sexuada, del binarismo, ¿no?, y efectivamente cuando hablamos de esos grupos de mujeres, bueno, yo creo que efectivamente ahí lo que se está es prorrogando y amparando ese mandato de masculinidad que al final tiene que ver con el poder económico, con el poder empresarial, con el homo economicus, ¿no?, que bueno, siempre acaba teniendo, ¿no?, como el libro aquel, ¿no?, una mujer que le hace la cena a Adam Smith, ¿no?, pero que efectivamente no la tenemos en cuenta, ¿no?, a la hora de definirnos políticamente, ¿no? Bueno, por la hora que es, podríamos seguir muchísimo más rato, pero tenemos que ir concluyendo. Sí que me gustaría muy rápidamente, y por un poco unificar este conjunto de debates que a lo largo de estos meses vamos a ir celebrando aquí en la Universidad de Córdoba, y dando de nuevo las gracias a Soledad, a Blanca por estar aquí, por sus aportaciones, a la Cátedra UNESCO, a la Cátedra Honor de Guzmán, al Vicerrectorado de Igualdad por haber impulsado estos debates, estas conversaciones, un poco de manera muy telegráfica, Soledad y Blanca, como conclusión, y yo diría que ahí también puede estar una posible respuesta a cosas a las que han salido aquí esta tarde, ¿no? ¿Feminismo o feminismos? Sole, Blanca, muy brevemente. No me parece que sean excluyentes. Tenemos una lucha común y nos centramos en distintos aspectos, ponemos el énfasis en distintas cuestiones. No, a mí me parece que se puede hablar de feminismos dentro del feminismo. Sería así a bote pronto a mí. Sí, yo estoy de acuerdo. Se puede hablar de feminismo.
Bueno, pues con esa conclusión, que se puede hablar de feminismos dentro del feminismo, os emplazamos a una próxima convocatoria que veréis anunciada por redes y redes sociales especialmente, ¿no? Y por los vías de información de la universidad, donde seguiremos debatiendo sobre igualdad, sobre feminismo y sobre los retos del siglo XXI. Gracias a todos y a todas.